qué año. En el 2005. 2005. Luego hice una maestría en física en la Universidad de los Andes y luego su doctorado en física en la Universidad Autónoma de Madrid. Su tema de especialidad pues, es la superconductividad, que justamente es el tema de la charla de hoy, superconductividad en 2 dimensiones, y microscopía de efecto túnel. Pues además de ser un gran físico, un gran profesor, pues es un gran amigo y por supuesto amigo de la casa, pues está de nuevo aquí en su alma mater. Entonces pues recibamos con un aplauso al profesor José Justo. Bueno chicos, gracias por este aplauso y pues como les comentó el profesor, yo soy egresado de la universidad, así que me siento muy feliz de venir a contar un poquito lo que estaba haciendo por ahí. Ya había venido en una ocasión y hace unos 2 años y entonces ahora les voy a contar un poquito más cosas. Por Skype. Hice un coloquio online, que creo que la señal no está andando muy bien, pero bueno. Estábamos acá en bloqueo. Exacto. Sí, estaba como en paro. Pero no les voy a contar lo que charlé esa vez. Esto les hablé sobre magnetoresistencia, altos campos, lo que hice en mi postdoctorado en Estados Unidos, en la Universidad del Estado de la Florida. Eso no se los voy a contar hoy. Hoy les voy a contar lo que estoy haciendo actualmente en microscopía de efecto túnel, porque yo ahora soy profesor asociado de la Universidad Central y estoy construyendo un laboratorio de microscopía de efecto túnel allá. Entonces eso es lo que quiero promocionar, mi futuro laboratorio. Entonces, arranquemos con la charla. Hoy les voy a hablar de 2 cosas. Les voy a hablar de la superconductividad y de la microscopía de efecto túnel. Yo uso la microscopía de efecto túnel para estudiar ese estado de la materia, la superconductividad. Pero no sirve solo para eso, sirve para estudiar en general las propiedades electrónicas de los materiales. Entonces se pueden estudiar semiconductores, metales, se pueden estudiar materiales nanoestructurados, etc. Pero hoy les voy a contar qué se hace en el estudio de la superconductividad. La primera parte de la charla les voy a hablar de superconductividad, la segunda de microscopía de efecto túnel y al final voy a contar las 2 cosas. Entonces, les voy a hacer un resumencito de la superconductividad a lo largo de la historia. Resulta que antes de esta fecha, de 1911, existían metales, semiconductores y aislantes. Nada más. Y este señor que está ahí abajito, el calvito, ese señor Camelions, fue el que descubrió la superconductividad. ¿Cómo hizo para descubrirla? Pues primero logró hacer la liquefacción del helio 4, es decir, convertir al helio 4, pasarlo de gas a líquido. Y eso sucede a una temperatura muy bajita, eso sucede a 4.2 Kelvin, que en términos de grados centígrados serán como menos 272 grados centígrados, algo así, algo bastante frío. Y usó esa máquina que está atrás de él, ese era su liquefactor. Fue la primera persona en conseguir esas temperaturas tan bajitas. ¿Para qué hizo eso? Para estudiar los materiales. Él quería saber qué le pasaba a los metales al bajar la temperatura, porque en esa época había un montón de teorías que predecían ciertos efectos en la conducción eléctrica a bajas temperaturas, pero nadie lo había medido. Entonces, después de lograr esta liquefacción, le dijo a su estudiante de doctorado en el laboratorio que midiera diferentes materiales. Eligió una serie de materiales, entre ellos el mercurio. Esta es la curva que encontraron en el mercurio, que encontró su estudiante de doctorado. Entonces, inicialmente, el estudiante montó todos los equipos para medir resistencia, que ya hablamos qué significa eso de resistencia más adelante, y tomó el dato de la curva y encontró esta caída en la resistencia, que había un punto en que la resistencia del material se hacía 0. Y se fue corriendo a donde Camelions y le dijo: profe, vea lo que encontré, la resistencia de este material se hace 0, y Camelions le dijo: hijo, no sea bruto, sus equipos están mal, vaya y vuelva y mida, que eso no es correcto. Ya le voy a decir por qué no es correcto, o por qué Camelions pensaba que no era correcto. Después de medir muchísimas veces y llevarle la misma curva con mucho susto a Camelions, que lo fuera a regañar, dijo: oiga, acá hay algo importante. Y algo importante es lo que sigue. Antes de pasar, déjenme mostrarles que en la fotografía está también Van der Waals. En ese momento, digamos que simplemente era un amigo de Camelions en su laboratorio, y les voy a mostrar que más adelante las teorías o los trabajos de ellos dos se unen, porque en unos materiales que llevan el nombre, este nombre de Van der Waals, aparece superconductividad, y son los materiales que yo estudio. Entonces, ¿por qué para Camelions esto fue una cosa extraordinaria? ¿Por qué no podía hacer que la resistencia de un material se volviera a 0?
Aquí les presento la curva para un material superconductor y la curva para un metal normal. Lo que estaba esperando Carl Lyons era encontrar una cosa como esta, que era resistencia se saturaba. ¿Pero qué es resistencia? Resistencia es el inverso de la conductividad. ¿Qué es conductividad? Conductividad es una medida de qué tan fácil fluyen los electrones a través de un material. Entonces pensemos un poquito en eso. ¿Cómo funciona la conductividad en un material? Pues resulta que los electrones, cuando están en un metal, ven un montón de iones a su alrededor, que son los átomos. Esos iones se comportan como obstáculos para esos electrones, para poderse mover. Son como rocas. Entonces imagínense este electrón que se mueve de acá hasta esta posición, pues sufre un montón de choques contra esos átomos o esos iones, eso se llama scattering. Eso hace que el movimiento del electrón se ralentice y además hace que el metal se caliente. ¿Por qué? Porque cuando el electrón choca sobre el ion vibra y esa vibración se transforma en temperatura. Ahora, ¿qué pasa? Veámoslo de una forma más sencilla y más conocida para nosotros. Imaginen que ustedes son electrones y el metal es un transmilenio ahora pico lleno de gente y ustedes necesitan ir de un extremo del transmilenio al otro extremo. Pues evidentemente no van a poder ir muy fácil. Se van a empezar a chocar con la gente. Cuando ustedes chocan la gente, si esos fueran iones, harían que esa persona vibre y aumente la temperatura. Ahora imaginémonos que ese metal está a temperatura ambiente. A temperatura ambiente todos esos iones están oscilando muchísimo, porque energía térmica es energía cinética. Entonces hagan de cuenta que todos los pasajeros de Transmilenio están bailando mapalé y ustedes necesitan pasar de un extremo al otro. Pues va a ser muy difícil llegar hasta el otro lado, ¿cierto? Luego empezamos a enfriar, empezamos a bajar la temperatura y dejan de bailar mapalé y empiezan a bailar su vallenato. Entonces es mucho más fácil para ustedes los electrones empezar a pasar a través del Transmilenio. Esto es lo que sucede acá, la resistencia empieza a bajar porque los electrones empiezan a caminar más fácil por el metal. Pero los iones o las personas del Transmilenio no desaparecen, ellos están ahí. Entonces Carl Lyons dijo, oiga, es que la resistencia no se puede hacer cero, porque eso sería equivalente a que todos los pasajeros del Transmilenio simplemente desaparecieron y el electrón, ustedes pasaron a través de ellos, que es lo que sucede acá. Pero dijo, hombre, de pronto sí está pasando algo extraordinario. Los electrones, esos son los iones, efectivamente, de alguna forma mágica, hacen que los iones como que desaparecieran, se volvieran invisibles para los electrones y puedan fluir a través del material de todos esos iones sin ninguna resistencia. Carl Lyons, muy astuto, publicó inmediatamente ese resultado y le generó el premio Nobel porque descubrió la superconductividad. Le dio para tanto para llegar al top de la fama de los científicos de la época para hacerse este retrato con esa cara de enamorado con Albert Einstein. Ese retrato lo hizo el hermano de Carl Lyons. De hecho, se inventaron un nuevo premio, el premio Carl Lyons, es para físicos que trabajan a bajas temperaturas. Así de grande fue el descubrimiento de Carl Lyons. Pero ¿se acuerdan que yo les había dicho que había un estudiante, que Carl Lyons lo regañó? Pues es este Malacaroso. ¿Ustedes lo conocen? Yo tampoco. Y realmente fue el que descubrió la superconductividad. Y ni siquiera está en el paper. Y pues no es por hablar mal de Carl Lyons, pero pues merecía también un poquito de crédito. Pero bueno, eso es farándula científica. Listo, entonces noten, vamos a ir dando saltos en la historia. Entonces empezamos por acá en 1911, cuando este señor descubrió que la resistencia del mercurio se hacía cero o que la conductividad se hacía infinita. Luego hay un salto de más de 20 años, 1933. Pues ese salto ocurre por la Primera Guerra Mundial, porque cuando se descubre la superconductividad, unos años después estalla la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y esto hace que todas las investigaciones de los laboratorios se detengan. Entonces la gente que investigaba superconductividad tuvo que parar, porque necesitaba pues salvar su vida, y la mayoría de esas investigaciones se hacían en los países que están involucrados en la Primera Guerra Mundial. Después de la Guerra Mundial, los investigadores pudieron volver a sus laboratorios y empezaron a investigar cómo funcionaban esos superconductores. ¿Por qué era que los electrones podían fluir a través del material de forma mágica, sin chocarse con los iones? Pues este señor, llamado Meitner, descubrió que había una nueva propiedad. No solo la resistencia se hacía cero, sino que los superconductores tenían la capacidad de expulsar el campo magnético. Esto es una curva de inducción magnética versus campo magnético. Uno puede entender la
inducción magnética como el campo magnético dentro del material. Eso es B. Y H sería el campo aplicado, el campo magnético que le están aplicando afuera. Noten que llega un momento en que el campo magnético dentro del superconductor se hace cero a pesar de que exista un campo externo. Eso sucede porque además los superconductores tienen la capacidad de expulsarlo, y eso se llama efecto Meissner, gracias a este señor de acá, y por eso es que este imancito está levitando encima del superconductor. Ahí tengo un videito, desafortunadamente no pude traer el experimento para hacérselos acá, entonces pues traje un video. Entonces noten que ese material, cuando no está en estado superconductor, simplemente el imán queda reposado encima de él, se enfría con nitrógeno líquido. Esto es un superconductor llamado a alta temperatura crítica. Cuando entra al estado superconductor por debajo de su temperatura crítica, expulsa el campo magnético del imán y aparece una fuerza que hace que el imán levite sobre el superconductor. Eso es uno de las características principales de la superconductividad. Tenemos dos: resistencia igual a cero, y ahora la expulsión del campo eléctrico. Luego, unos años más tarde, perdón, pensé que aquí tenía un ejemplito de un tren, pero lo tengo más adelante. Luego, unos años más tarde, en 1935, apareció otra propiedad. Resulta que siguieron estudiando sus materiales y encontraron que en algunos esa curva característica que les mostraba de expulsión de campo magnético no era la misma para todos. Resulta que esta caída brusca no sucedía en todos los superconductores. Había unos en los que la caída era mucho más lenta. Es decir, que el superconductor no expulsaba de forma completa el campo magnético. Inicialmente pensaron que eran malos superconductores y se necesitaba avanzar en campo magnético para poder tener esa expulsión completa. Y luego, posteriormente, descubrieron que no era cierto, que es por una nueva propiedad de los superconductores, en este caso los llamados superconductores tipo 2. Resulta que en ese caso el campo magnético penetra el superconductor en forma de vórtices. Son tubos de campo magnético que llevan un cuanto de flujo magnético y forman una red llamada red de Abrikosov. Esa es una de las propiedades de los superconductores que yo estudio con microscopía de efecto túnel. Resulta que la microscopía de efecto túnel me permite visualizar de forma directa la red superconductora del material. Esto es un material que se llama niobio selenio 2, aplicado en un campo magnético, y los punticos negros son los vórtices superconductores. Es decir, es campo magnético que está saliendo o penetrando el superconductor formando esa red de Abrikosov. Esto se hace con espectroscopía de efecto túnel y fue la primera imagen de una red de vórtices que logró la humanidad por allá en 1989, un señor llamado Hess. Ese numerito está en azul porque dimos un salto brusco en el tiempo, pero ahora nos devolvemos a 1957, cuando apareció la explicación de por qué esos superconductores funcionan de la forma que funcionan. Y apareció gracias a estos tres señores, a Barnett, Cooper y Chipper. Resulta que ellos son teóricos, se sentaron durante años a tratar de entender cómo funcionaban los superconductores y obtuvieron la teoría BCS. Y en la teoría BCS lo que hicieron fue descubrir que en un material superconductor los electrones se asocian en pares. La característica importante de los electrones es que son fermiones. Los fermiones no se quieren entre ellos. Un fermión no quiere estar al lado del otro fermión. Un fermión no quiere compartir energía con otro que tenga todos sus mismos números cuánticos. Necesita cambiar el número cuántico. Entonces lo que cambia en ese caso sería el spin. ¿Se acuerdan? Para estar en el mismo nivel. En este caso resulta que al bajar las temperaturas los electrones dejan de odiarse y dejan de comportarse como fermiones para comportarse como fermiones y se asocian en parejas llamadas pares de Cooper. Ese par de Cooper funciona de una forma muy bonita. Resulta que los electrones entre ellos se repelen, pero lo que hacen es usar este cambio en la configuración iónica del material. Los iones normalmente son positivos, entonces uno de estos electrones atrae esos iones para generar un potencial atractivo entre los dos electrones y usan ese potencial atractivo para quedarse juntos y se correlacionan con la misma función de onda. Eso se llama enredamiento cuántico. Se enredan cuánticamente para compartir la información, de forma que generan un baile entre ellos.
pero es un baile promiscuo. Los pares de Cooper se mezclan entre ellos, no se mantienen en la misma pareja, siempre están rotando entre ellos. ¿Cuál es el secreto del par de Cooper? Compartir la información. Es decir, que lo que ve un electrón, lo ven todos los electrones. Cuando un electrón detecta un ion, le cuenta a sus amiguitos pares de Cooper: hey, hay un ion, esquívenlo. Y el electrón que viene atrás simplemente esquiva ese ion. Como mecánica cuántica. Se comparten la información, aunque suene caricaturesco, así es. Los electrones o los pares de Cooper son bastante inteligentes y se comunican entre ellos. Aquí tenemos la caricatura del par de Cooper. La condición es que tengan diferentes. Lo mismo que en los niveles de energía, pues no pueden tener todos los números cuánticos iguales. Bien, algo súper importante de la superconductividad y especialmente de la teoría BCS fue que encontraron que en la estructura electrónica del superconductor aparece un gap. ¿Eso qué quiere decir? Que aparezca un gap. Quiere decir que hay electrones que no pueden ocupar ciertos niveles de energía. Dentro de esta energía, esto de acá es energía, esto de acá son estados ocupados. En un metal normal, lo que le sucede a los niveles de energía es esa línea roja que tienen ahí que dice normal. Los electrones ocupan todos los estados. Se van al más bajo, un electroncito ocupa ese, el siguiente cambia su spin y se ubica allá, y así sucesivamente van ocupando todos los espacios. Y eso es un metal. Pues resulta que en los superconductores aparece esta región, este espacio entre esto y esto, que son espacios donde no pueden vivir los electrones, y eso se llama el gap superconductor. Gracias a ese gap es que existe la superconductividad. Por eso cuando subimos por encima del gap superconductor aparece este pico, porque todos los pares de Cooper se acumulan a esa energía donde pueden estar. En este caso, esta sería la energía mínima donde un par de Cooper puede vivir y el resto se va organizando de esa forma. La maravilla de la microscopía de efecto túnel es que yo puedo medir de forma directa ese gap superconductor. Esto de acá abajo es una medida de microscopio de efecto túnel donde se visualiza exactamente cuál es la forma del gap superconductor. Y esta además, la línea roja, es el fit a la teoría BCS. Entonces, como pueden ver, la cosa se ajusta muy bien. Esto, como pueden ver, aquí es un poquito más redondo que acá. Es porque esto es una simulación hecha a temperatura cero y esto es la vida real. Eso es una medición hecha a 100.000 Kelvin. Y la temperatura lo que hace es redondear un poco esa curva. ¿Qué significa redondear la curva? Hacer que pares de Cooper pasen a estados ocupados de mayor energía. ¿Por qué? Porque tenemos temperatura. Bien. Entonces vamos a usar esas curvas precisamente para hacer nuestro estudio de microscopía de efecto túnel. Pero antes de eso, sigamos nuestro recorrido histórico. Pasemos de 1957 a 1986, donde estos dos señores, Verner y Müller, encontraron algo llamado la superconductividad de alta temperatura crítica. Resulta que la teoría BCS le impuso un límite en temperatura a los superconductores. La teoría BCS dijo: ningún superconductor puede estar en fase superconductora por encima de 30 Kelvin, es decir, por encima de unos 250 grados centígrados, más o menos, menos 250 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Es como, pues muy bonita la superconductividad, muy chévere, pero no sirve para un carajo, porque para alcanzar las temperaturas necesitamos tecnologías muy grandes. Pues estos señores, a punta de ensayo y error en su laboratorio, encontraron esta familia de superconductores. Entonces miren acá una línea en 1985, esta es la temperatura crítica. Antes de esta línea verde, todos los superconductores estaban por debajo de 30 Kelvin, según lo predicho la teoría BCS. Resulta que estos señores estaban fabricando materiales cerámicos en su laboratorio simplemente para ver si se podían hacer cosas interesantes a nivel mecánico, y por pura coincidencia mezclaron los elementos que eran y encontraron este material: lantano, bario, cobre, oxígeno. Y ese material presentó una superconductividad por encima de los 30 Kelvin y fue una revolución. ¿Por qué? Porque la teoría BCS no era cierta. Ese límite no era verdadero. Sí se podía tener superconductividad por encima de los 30. Por eso se llama superconductividad de alta temperatura crítica. Aquí esto no está actualizado hasta el 2010, pero si estuviera actualizado hasta el 2016-17, encontraríamos que ya hay superconductores a temperatura ambiente cuando se le aplican presiones muy altas. Sigue siendo no útil para aplicaciones electrónicas, pero sí dejó abierta la puerta a encontrar materiales que superconducieran cada vez a temperaturas más altas. Y a partir de este año empezó
ese boom en la ciencia de quién era el científico capaz de encontrar el superconductor a temperatura ambiente. Estos señores en esa época, por supuesto, se ganaron el premio Nobel. Dentro de toda esa carrera de encontrar el superconductor de temperatura ambiente aparecieron estas nuevas familias. Los que ellos encontraron son los cupratos, pero apareció el magnesio fluoride, apareció los superconductores a base de hierro, que son superconductores que conducen a temperaturas por encima de 30, pero aún no a temperatura ambiente. Hoy en día todavía no existe el superconductor a temperatura ambiente y presión ambiente que presente estado superconductor. Esa sería la nueva revolución industrial de nuestra época, mucho mayor a la revolución de los semiconductores. Ya les voy a mostrar en parte por qué. Ahora, directamente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un tren de levitación magnética que usa el efecto Meyer, el efecto de expulsar el campo magnético para hacer levitar un tren. Pero claro, es un tren a una escala muy chiquitita. Este se fabricó en la Universidad de los Andes, lo fabricó alguien que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que se llama Edwin Herrera, que es un egresado de la Universidad Distrital. La idea era traer este experimento acá, pero hubo bastantes complicaciones técnicas. Entonces, como pueden ver, adentro de cada uno de esos vagones hay una pastilla superconductora. Dentro de los vagones se pone nitrógeno líquido, los imanes, esa pista de imanes, las pastillas expulsan el campo de esa pista de imanes y hacen que el trencito levite, presentando resistencia cero. Entonces, esto fue una de las primeras aplicaciones que se pensó. Y esa aplicación, pues es una realidad hoy en día. Y es una realidad en el tren, en el maglev de Japón. Este es el tren que tiene además el récord Guinness al tren más rápido del mundo. Y usa superconductores para hacer que ese trencito que ustedes ven ahí levite a través de esos rieles. Es decir, ese tren va flotando por encima de los rieles y presenta resistencia igual a cero. ¿Cuál es el problema? Que todavía usa superconductores que necesitan ser enfriados para funcionar. Y si se necesita enfriar, pues se necesita invertir energía y en dinero en el enfriamiento. Entonces, digamos que todavía no es la gran maravilla, porque aún necesitamos invertir energía. Lo que ahorramos en un tren eléctrico de electricidad, pues aquí se gasta enfriando los superconductores. ¿Y cómo funciona este señor? La mayoría de la gente piensa que es directamente por efecto Meissner, es decir, por expulsión del campo magnético de un material superconductor. Y no, realmente cómo funciona es con bobinas superconductoras que están dentro del tren. Esas bobinas superconductoras son un cable superconductor bobinado y lo bueno, lo interesante es que al ser superconductor aguanta la corriente que yo quiera. Le puedo meter mucha corriente en una bobina significa mucho campo. Y acá abajo tenemos una pista de imanes, como ven en esta forma, norte-sur. Acá los superconductores, cuando prendemos el imán de los superconductores, por repulsión magnética, el imán levita. Y intercambiando el norte y sur de las pistas, pues podemos controlar la velocidad del imán. Esto seguramente en el futuro existirá con mejores superconductores y a lo mejor es el futuro del transporte de la humanidad. Si encontramos el superconductor de temperatura ambiente, si no, nos quedaremos con videitos como ese. Digamos en nuestro viaje a través de la historia de la superconductividad para acá, porque por allá en 1986 aparecieron estos dos señores, Binning y Rolle, donde descubrieron o fabricaron una cosa llamada el microscopio de efecto túnel. Entonces ahora empieza nuestro viaje a través de la historia, o no a través de la historia porque no tiene demasiados pasajes, pero nuestro viaje a través de la microscopía de efecto túnel. ¿Para qué sirve un microscopio de efecto túnel? El microscopio de efecto túnel tiene dos funciones. Una es ver átomos, ver topografía, ver superficies y además estudiar la estructura electrónica de los materiales. Estos señores fabricaron eso en los laboratorios IBM. Cuando les iban a dar el premio Nobel, ellos no tenían ni idea, armaron un partido de fútbol en IBM y en pleno partido de fútbol llegaron los periodistas a hacerle la entrevista porque les iban a dar el premio Nobel, entonces les dieron aquí las rosas. Están tan emocionados que perdieron el partido 5-0 contra los químicos. Este es el microscopio de efecto túnel que ellos fabricaron. ¿En qué consiste esto? Pues como su nombre lo dice, el microscopio de efecto túnel pues funciona gracias al efecto túnel. El efecto túnel es un fenómeno cuántico. Vamos a hacer la analogía con nuestro mundo aquí real. Si yo quisiera hacer un efecto túnel, lo que haría es salir corriendo y estrellarme contra esa pared, por ejemplo. No voy a hacer el experimento porque la probabilidad de que lo pase es chiquita y no me quiero arriesgar.
Pero si empiezo a reducir mis dimensiones y las hago cada vez más pequeñas del orden de los electrones y los átomos, resulta que la probabilidad de que yo atravesara esa pared es muy alta. Los electrones, cuando encuentran una barrera de potencial, como aquí por ejemplo, esto es una barrera física para un electrón que clásicamente no podría atravesar. Al chocarla tendría que devolverse. Cuánticamente existe una probabilidad muy alta de que pase al otro lado. ¿Por qué? Porque la materia son ondas, por una cosa llamada la dualidad onda-partícula. Todas las masas, toda la materia no es más que onda. Ustedes son ondas, nosotros todos somos ondas. El problema es que en nuestro mundo clásico la probabilidad de que mi onda atraviese la pared es muy pequeña, mientras que en el mundo de las cosas nanométricas esa probabilidad es muy alta. Por eso acá, bueno, la caricatura del león atravesando y la pareja enamorada esperando el efecto túnel, pues son cosas que no van a pasar en nuestro mundo. Tenemos que irnos a las escalas nanométricas para ver un fenómeno como ese de tunelamiento cuántico. Ahora, ¿qué hace el microscopio de efecto túnel? Es súper sencillo. Es una punta conductora, como está ahí, un material el cual quiero medir, la muestra, un material piezoeléctrico. ¿Por qué piezoeléctrico? Resulta que los piezoeléctricos, cuando ustedes aplican un voltaje, los piezos se deforman, el material se deforma. Entonces esto es una cosa llamada un piezotubo, que cuando yo aplico voltajes en la dirección Y, se deforma en esa dirección, en la dirección X se deforma allá, y en Z se contrae o se estira. Eso me hace que yo pueda barrer la punta a través de la superficie de la muestra. ¿Para qué? Yo acerco la punta lo suficiente hasta que mida la corriente túnel. ¿Qué significa la corriente túnel? Entre muestra y punta hay un espacio físico, que normalmente es de unos cuantos nanómetros. Un electrón no debería por qué brincar de la superficie a la punta, porque no se lo está permitido clásicamente, pero sí puede hacerlo cuánticamente. Cruza esa barrera, que en este caso sería aire, la atraviesa por efecto túnel y llega a la punta, y yo puedo medir esa corriente. Resulta que esa corriente es directamente proporcional a esta ecuacióncita, a la exponencial de la distancia entre punta y muestra. Esa es la sensibilidad del microscopio de efecto túnel. Si hay un cambio entre la distancia de punta y muestra, yo veo un cambio enorme en la corriente túnel. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a barrer, por ejemplo, aquí, y nos vamos al nivel nanométrico y traemos una punta acá y empezamos a barrer en la superficie del piso? Resulta que la acerco y de repente mido una corriente de túnel, ¿verdad? Está en la punta. Y empiezo a mover la punta. Cuando llego a la mesa, resulta que la distancia entre punta y muestra se reduce muchísimo. Entonces empiezo a encontrar una corriente de túnel muy alta. ¿Qué quiere decir? Que encontré una montaña, que en este caso es la mesa. Para mantener la misma corriente tengo que hacer que el piezotubo suba. Y para que el piezotubo suba, se aplica un voltaje en la dirección Z del piezotubo. Y si yo recojo todos los voltajes de la dirección Z del piezotubo, ¿qué estoy haciendo? Recogiendo un mapa tridimensional de la superficie del material. Y es tan sensible que me permite ver átomos. Esta es la primera medición de la primera imagen atómica que se consiguió precisamente con el microscopio de estos dos señores. Eso es una superficie, si no estoy mal, es de cobre, no estoy completamente seguro de todo lo que estarían viendo ustedes ahí. Cada una de esas bolitas es un átomo de cobre. Entonces esto es una maravilla, porque después de 1980 y pico se hizo realidad lo que prometía Richard Feynman por allá en una conferencia que se llamaba "Hay mucho espacio en el fondo". El padre de la nanotecnología es Richard Feynman. Él predijo todo lo que está pasando hoy en día en superconductividad, en nanotecnología. Y más adelante les voy a mostrar exactamente por qué. Aquí les tengo un pequeño videito, por si no me entendieron del carretazo que les eché ahí de la mesa y del piso, pues acá se les explico con un video. La punta se va moviendo entre átomos, los átomos funcionan como montañas. Entonces cada vez que se pasa entre un átomo a la parte de arriba de un átomo, se encuentra una diferencia en la corriente túnel, que es esto que está variando acá, esa corriente túnel. Luego, cuando yo voy desplazándome a través de toda la muestra en este plano de la superficie del material, puedo reconstruir a partir de ese valor de corriente túnel o a partir del voltaje sobre el piezotubo la superficie del material, que es la imagen que obtendremos al final del video.
Esta de ahí, que creo que ahorita sale una real. Bueno, se mueve mucho. Siguiente. ¿Cuál es la segunda característica de un microscopio de efecto túnel? El microscopio de efecto túnel no solo sirve para observar superficies, sirve para ver cuáles son las propiedades electrónicas del material. ¿Gracias a qué? A esto de acá. La corriente túnel, esto de aquí es conductancia túnel. Conductancia túnel, ¿qué es? Es la derivada de la corriente respecto a la energía. Esa conductancia túnel, si uno hace un par de cálculos teóricos, encuentra que es directamente proporcional a la densidad de estados del material, lo que les comentaba ahorita. Por eso puedo ver un gas superconductor. Ver la densidad de estados del material es construir las propiedades electrónicas, es saber si un material es un metal, es un semiconductor, es un aislante. Y ahora hay un montón de materiales nuevos, si es un aislante topológico, si es un superconductor topológico, si es un metal de wire, hay un montón de nuevos materiales y todos se pueden descubrir gracias a esto. ¿Cómo? Pues tomando diferentes curvas de conductancia túnel, moviéndome a través de la superficie del material. Entonces, por ejemplo, acá hay algo muy bonito. Voy a adelantarlo un poco. Bueno, dejémoslo ahí. Esto es un material en el cual podemos ver estas oscilaciones de acá corresponden a cada uno de los átomos. ¿Por qué? Porque sobre los átomos hay una densidad electrónica mayor. Los electrones se acumulan ahí. Entonces la densidad de carga incrementa. Pero adicionalmente miren estas bolas. Tenemos bolitas chiquitas, incrementos chiquitos correspondientes cada uno a un átomo y unas bolas grandotas. Esas bolotas grandotas se llaman la onda de densidad de carga y es un fenómeno cuántico que no se entiende todavía. Nadie sabe por qué pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, en esta zona, se acumulan más electrones que aquí, por ejemplo. ¿Por qué? No se sabe. Pero esta es la única técnica capaz de visualizar la imagen real de lo que están haciendo los electrones encima de la muestra. ¿Con esto qué más se puede hacer? Pues miren esto lo bonito. Tenemos un par de terrazas sobre la superficie del material y empezamos a hacer imágenes de espectroscopía, es decir, a medir la densidad de estados. Y empezamos a ver las ondas estacionarias que ya van a salir acá. ¿Sí ven estas onditas que ven en la terraza y las onditas por fuera que no se ven muy bien? Pues son ondas estacionarias de los electrones que se están moviendo cuando chocan en las superficies, en los bordes del material. Es decir, esta es la confirmación de que somos ondas. Esas son las ondas de los electrones, las ondas estacionarias, como cuando uno coge una cuerda y le empieza a hacer así la cuerda y aparecen onditas estacionarias. Pues esas mismas son las ondas estacionarias que se pueden medir con un microscopio de efecto túnel, que aparecen cuando los electrones hacen procesos de scattering entre un borde y otro borde. Entonces, si esto Luis de la Broglie lo hubiera visto, pues yo creo que se hubiera muerto de la dicha porque fue el que predijo la dualidad de una partícula. Bien, ¿qué más podemos hacer? Algo maravilloso, algo espectacular. Podemos hacer manipulación cuántica, manipulación atómica. Podemos mover átomos de forma individual. Podemos hacer el sueño del alquimista. Los alquimistas eran los que querían poner átomos a la forma que uno quisiera para hacer, digamos, oro. Coger un pedazo de madera y convertirlo en oro moviendo sus átomos. Pues sí, lo podemos hacer. Y lo podemos hacer con microscopía de efecto túnel. Y es además súper sencillo. Lo único que necesitamos hacer es localizar un átomo individual, acercarnos lo suficiente para que aparezcan fuerzas atractivas entre ellos y desplazar el átomo a donde queramos. Estos señores de IBM, no esos dos, porque ya estaban muy viejitos, otros, los estudiantes de ellos dos, escribieron el logo de IBM. En este caso lo que escribieron fue el logo de la Universidad de Massachusetts, posiblemente. No me acuerdo cuál es esa. Pero como pueden ver, cada uno de esos son un átomo de xenón. Entonces lo que hacen es con una superficie de cobre muy plana, depositar átomos de xenón aleatoriamente, ir con el microscopio y empezar a cogerlos uno por uno y ponerlos donde quieran. Entonces les dejo en parte a la imaginación de lo que se podría llegar a hacer en términos tecnológicos con esta herramienta. Y les muestro una de ellas. Una de ellas, esto es un artículo que salió en Nature Nanotechnology en el 2016, donde crearon el disco duro más potente con la mayor capacidad de almacenamiento del mundo. Este disco duro pues tiene dimensiones micrométricas, pero tiene una capacidad 500 veces superior al disco duro más poderoso inventado por la humanidad, los discos magnéticos.
Entonces, ¿cómo lo hacen? A partir de átomos de cobre. Cada una de esas bolitas que ustedes ven ahí son átomos de cobre y cada uno de esos cuadros son bits para el disco duro. Entonces, aparece una frase de Richard Feynman. Richard Feynman en su conferencia de Hay suficiente espacio en el fondo, él nos decía, ponía un ejercicio mental en su conferencia y decía, ¿por qué no escribimos los 27 tomos, eran 27 allí, digo, 24 tomos de la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler? Son 24 tomos, además que cada uno es más gordo que la Biblia, esa vaina, es súper grandote. Y él decía, yo creo que seríamos capaces de escribir esos 24 tomos en la cabeza de un alfiler, hay suficiente espacio. Y él hizo los cálculos. Y él encontró que para poder, si repartimos todas las hojas de la Enciclopedia Británica, los 24 tomos, necesitaríamos incrementar la cabeza del alfiler 25.000 veces para que esas hojas cupieran. Eso quiere decir que tendríamos que reducir el tamaño de la enciclopedia 25.000 veces. Y Richard Feynman hizo el cálculo mental rápido y dijo que un punto, el del punto aparte o el del punto seguido de todas esas páginas, tendría este tamaño. Un diámetro de aproximadamente 10 micrómetros. Yo les puse ahí el tamaño real. Observen cuántos átomos caben dentro del punto de un punto aparte de la enciclopedia británica. ¿Eso qué quiere decir? La respuesta para Richard Feynman es: no solo podemos escribir toda la enciclopedia británica en la cabeza de un alfiler, nos sobra espacio. Podríamos hacerlo todavía mucho más chiquito y escribir posiblemente la historia de la humanidad en la cabeza de un alfiler. Eso es la nanotecnología. Ese es el límite máximo de la nanotecnología, ser capaces de manipular átomos uno por uno. Listo, ahora entonces voy a arrancar con la parte más aburrida de la charla, que son mis resultados y mi investigación. ¿Yo qué hago con estos microscopios de efecto túnel? Bueno, antes de eso, les voy a contar cómo se hace el microscopio de efecto túnel, o les voy a mostrar mi microscopio de efecto túnel. Resulta que yo estudio la superconductividad. Aquí les muestro una red atómica de átomos de selenio en la superficie de un cristal de tántalo selenio 2, que es un superconductor. Cada una de estas bolitas blancas no es un átomo. Dentro de cada bolita de esas blancas hay 7 átomos, solo que aquí no los vemos individualmente, pero si les hago un zoom grande a la imagen los podrían ver. ¿Por qué se ven esas bolas brillantes? Por el fenómeno que ya les había mencionado de onda de densidad de carga. Los electrones se acumulan encima de esos 7 átomos. Les gusta estar ahí, como si se sintieran atraídos a esos 7 átomos, y forman esa superestructura, esa superred, llamada la superred de onda de densidad de carga. ¿Por qué? No se sabe. Son todos bienvenidos a explicar el fenómeno y a ganarse el premio Nobel. Es un tema completamente abierto. Lo segundo que se puede investigar es la red de vórtices superconductores. Es decir, que yo aplico un campo magnético y miro cómo el campo magnético penetra ese material. Ese espacio negro es el espacio donde el material se vuelve normal, porque cuando el campo magnético penetra el superconductor, ese tubo por donde viaja se vuelve normal, deja de ser superconductor. Y la parte amarillita está en el estado superconductor. Es decir, que aquí hay pares de Cooper y aquí hay electrones normales atrapados dentro de ese vórtice. ¿Yo qué hice? Fue construir un microscopio de efecto túnel de eso. Ahí me gasté 2 años de mi doctorado, que mi director de tesis, cuando sustenté, me confesó que él nunca pensó que yo fuera capaz de construir el microscopio y de graduarme, pero lo hice, menos mal para mí. ¿Y de qué se trata la cosa? Se trata de armar diferentes piezas. Esta pieza de acá, ¿qué se me hizo? Esta pieza de acá se llama el móvil. Ese móvil contiene el piezotubo y contiene la punta, y está puesto sobre materiales piezoeléctricos. Estos materiales piezoeléctricos, cuando yo les aplico un voltaje, se deforman de forma tal que me acerco o me alejo de la punta. Entonces yo deformo eso y muevo el móvil hasta alcanzar la corriente túnel. Cuando entro en corriente túnel, empiezo a hacer desplazamientos a través del piezotubo. Aquí tengo un videito chiquito de cómo me acerco a la punta a través del móvil, que es esta pieza de arriba. Entonces aplico un voltaje de forma que baje, y tengo un sistema digital, por supuesto, que tan pronto percibe una corriente túnel se detiene y también puedo hacer que se aleje. Entonces, cuando mido la corriente túnel, empiezo a estudiar mi materia.
Este es el microscopio, aquí se ve muy bonito, aquí se ve asqueroso. Así siempre funcionan los laboratorios de física. La física experimental tiene que ser fea, cochina o no funciona. Si usted entra a un laboratorio de investigación en física y todo está arreglado, y no hacen un cara. Esto es un licuefactor de helio 3 en helio 4. Con esto es mejor dicho una nevera superpoderosa. Con esa nevera superpoderosa alcanzaba 10 milikelvin, o sea 0.01 Kelvin. Es decir, estaba súper cerca del cero absoluto. ¿Por qué? Porque toda la física de los electrones o de lo que sea que queramos estudiar se ve mucho mejor a temperaturas bajas. Es decir, necesito que esos pasajeros del Transmilenio dejen de bailar una palet para poderlos estudiar, básicamente. Este es el montaje que yo construí, este lo construí en España, sigue estando en España, no me lo dejaron traer. Entonces lo que estoy haciendo es fabricar uno similar en la Universidad Central. Adicionalmente tenía un imán ahí adentro, un imán de 3 vectorial, de 3 ejes. Un solenoide gordo acá y 4 solenoides a los lados, con alambre superconductor. ¿Para qué alambre superconductor? Para poderle meter la corriente que yo quiera y generar el campo magnético máximo. Yo le metía a cada bobina de esas 100 amperios y generaba un campo magnético de 5 teslas que gracias a estas bobinitas que están a los lados lo podía rotar en todas las direcciones del espacio. Creí que tenía una foto de imán, pero se me olvidó. Listo. ¿Y para qué hice ese montaje? ¿Cuál era la idea de ese montaje? La idea de ese montaje era estudiar materiales superconductores. ¿Cuáles? Los materiales de Van der Waals. ¿Se acuerdan que al principio Carmel Iván estaba al lado del señor Van der Waals? Y les decía que se unían, pues ese es el punto donde se unen. Resulta que hace un par de años, por allá en el 2005, descubrieron un material llamado grafeno. ¿Alguno ha escuchado alguna vez del grafeno? Ese es el chico lindo de la ciencia de materiales. Y en un momento pensaban que era el futuro y era la nueva revolución industrial. Resulta que no es tan cierto. El grafeno sí tiene unas propiedades maravillosas. Es un material bidimensional que tiene el espesor de un átomo. Pero le falta algo muy importante: gap semiconductor y estado superconductor. Resulta que estos niños de ahí, tanto los selenio 2 y tanto los azufre 2, sí lo tienen. Por eso me interesé en ellos. ¿Y qué me interesaba a mí? Estudiar las propiedades superconductoras en el límite bidimensional. ¿Por qué? Pues eso tiene una explicación clara, porque el grafeno estaba de moda, porque se ganaron el premio Nobel escribiendo el grafeno. Entonces yo dije, pues si voy y estudio la parte bidimensional a estos manes, hasta de pronto me sale algo. Y empecé a estudiarlos. ¿En qué consisten estos materiales? Estos son átomos de tántalo y selenio organizados de esta forma, pero se pueden organizar de dos formas según la forma en que se sintetice el material. En la estructura 2H, que es la superconductora, o en la estructura 1T. La 1T es un pedazo de palo, básicamente. Ningún científico quiere que le salga el material en la estructura 1T, porque es un mal metal muy cerca de los aislantes. Entonces sus aplicaciones son mínimas y lo que les puedo estudiar es mínimo. Todos queremos que esté en 2H, solo que es muy difícil controlarlo. Cuando se hace en el laboratorio el material, a veces se cruzan capas 1T en medio del material. Para mí eso era bueno, ahorita les explico por qué. Empecemos con los resultados en el primero de ellos, tántalo selenio 2, para finalizar con los resultados en tántalo azufre 2. Miren que la diferencia entre estos dos nada más es la organización entre los átomos de selenio, que aquí es prismática y aquí es trigonal, o los átomos de azufre en el caso del tántalo azufre. ¿Qué tienen de particular estos? Pues ese fenómeno que les hablaba de onda de densidad de carga. ¿En qué consiste? Esa es una caricatura que explica la onda de densidad de carga. Resulta que aquí están los átomos, estos son átomos de selenio o átomos de azufre, y todos en teoría deberían tener la misma densidad de electrones encima, o la misma densidad de carga encima, y resulta que no, que los electrones les gusta mucho hacerse encima de este átomo y tienen una densidad de carga muy alta. Sobre estos, pues los que no pudieron hacerse del átomo guapo, del átomo bonito, les tocó hacerse para el menos feo, y el menos feo es el de los lados, y los que quedaron les tocó hacerse encima del feo. Estos son los átomos feos. Y ese es el que tiene una carga de densidad muy chiquita, poquitos electrones ahí, por feo. Eso le pasa a la estructura 2H, mientras que la estructura 1T forma una estructura completamente diferente.
forma estrellas de David como está acá. Si ven que esto está alineado, el átomo con más carga, están alineados sobre la misma línea de átomos, sobre la celda, mientras que aquí está rotado 13 grados. ¿Por qué? Ni idea. Y así es como se ve la vaina en la vida real. Esta es la caricatura y esta es la medición en el microscopio de efecto túnel. El microscopio de efecto túnel mide directamente cuál es la densidad de carga sobre cada uno de los átomos. Y como este átomo tiene tanta carga, la corriente túnel es muy grande. Y yo esa corriente túnel la convierto a colores. Entonces le pongo un color muy brillante al que tiene más corriente, un color un poquito más opaco al que tiene la corriente mediana y un color claro al átomo feo. Estas son las imágenes reales. Aquí se ven estas estrellas de David, las estrellas de David son las de este señor, y aquí se ven pues esta forma de flores. Esa es la forma en que yo distingo si tengo un material en la base 2H igual a superconductora o 1T igual a un pedazo de palo que no me sirve para nada. Y esto es pues imágenes reales. Entonces, ¿cómo se ve la superconductividad en este material? Yo lo meto en mi supernevera al lado de mi microscopio, empiezo a enfriar, estaba un día entero enfriando desde temperatura ambiente. Entonces llegaba al otro día y eso ya estaba frío, el material ya había pasado al estado superconductor porque tiene una temperatura superconductora de unos 200 milikelvin, pero yo estaba por debajo de los 200 milikelvin, acercaba mi punta hasta la superficie del material y voilà, encontraba el gap superconductor y felicidad absoluta, hacía una imagen de los átomos y encontraba la estructura correspondiente al material 2H. ¿Por qué? Porque hago una transformada de Fourier y encuentro exactamente la estructura que les mostraba en la caricatura. Es 2H. Miren aquí y pónganle mucho cuidado a esto de acá. Ese es un mapa de espectroscopía, es decir, de densidad de estados. La densidad de estados encima del material, cuando yo barro, cuando yo me muevo entre átomo y átomo, es exactamente la misma. Es decir, todos tienen la misma curva. Lo que uno espera, así tiene que ser, y punto. Porque un electrón va a tener una densidad de estados diferente a la del otro, aunque tenga una densidad de carga. Son fenómenos completamente diferentes. Su número de estados asequibles para los electrones tiene que ser igual para todos, que es lo que sale acá. Entonces ahí no había salido nada importante, dije perdí la enfriada, esto ya lo ha visto todo el mundo, pero seguí buscando. Y yo les conté que cuando crecen estos materiales en el laboratorio, por ahí se puede cruzar una capa 1T. Yo estaba buscando eso, que se me cruzara alguna 1T, pero una 1T debajo de una 2H. ¿Por qué creen que me interesaba eso? Yo quería estudiar el estado bidimensional. Una opción era coger una de las capas de encima y arrancarla y que fuera una monocapa y medirla, que es casi imposible de hacer en el laboratorio. La otra opción es tener la suerte de encontrar una capa 1T debajo, de forma que me cree una capa hilada 2H encima. Y después de un par de meses en el laboratorio, encontré lo que buscaba. En la superficie una estructura 2H y la capa inmediatamente debajo 1T. La de arriba superconductora, la de abajo muy cercana a un aislante. Estas son las imágenes reales que se encontraban. Esta lasquita, esa capa que está ahí, que parece como una papita frita, está en el estado 2H. Cuando yo le hago una red, cuando le hago una imagen con resolución atómica, encuentro que tiene la onda de densidad de carga correspondiente a la 2H. Cuando le hago lo mismo exactamente a la capa de abajo, y miren, este es el perfil, esto es un perfil en esta línea azul, y resulta que el tamaño de ese perfil es 1.2 nanómetros, y resulta que la celda unidad de ese material es 1.2 nanómetros. Eso quiere decir que aquí tenía una monocapa del espesor de la celda unidad, es decir, la capa más pequeña, más delgada que yo podría obtener en este material, es decir, el análogo al grafeno, pero en tantalo selenio 2. Resulta que tuve estos dos escenarios, en los dos confirmé lo mismo y empecé a medir. ¿Qué hice? Paré la punta encima de la 1T, a ver qué salía. Y efectivamente era un pedazo de palo, donde lo que obtenía era una línea recta, nada muy cercano a un aislante, un metal malo. Hice topografía, efectivamente era 1T, y esta vaina pues plana. Esta curva era la misma para todos. Y cuando me paré, esto solo para recordarles, ¿qué espera uno en un superconductor normal? Esto.
lo que había encontrado cuando el experimento me salió mal. Pero cuando encontré la monocapa, lo que me salió fue eso. El gap superconductor desapareció y lo que encontré fue un pico a energía cero. Esa energía cero se llama la energía de Fermi. Encontré que todos los electrones, en vez de lo que le pasa al superconductor, que tienen un gap y no quieren vivir ahí, ahora todos los pares de Cooper de este material querían vivir a la energía de Fermi. Y aún más extraño, el tamaño de los picos variaba entre átomo y átomo. El átomo bonito con una alta densidad de carga tiene un pico enorme, el átomo regulinis tiene un pico mediano y el átomo feo tiene un pico chiquito. Entonces se le crearon estados, niveles energéticos individuales a cada átomo, donde viven cabales de Cooper. Y aparte, ese pico desaparece a una temperatura de 1 Kelvin. ¿Se acuerdan que les había dicho que la temperatura de transición al estado superconductor de este material era de 200 milikelvin? Pues este señor tiene una temperatura 5 veces más alta. Es decir, que esos pares de Cooper que viven en la monocapa son más resistentes en la monocapa que en el material completo. Ahora, ¿qué hice? Verificar si esa vaina que había obtenido acá en las monocapas era real. ¿Cómo podía verificar si fuera real? Irme a otro material. Me fui a su primo, al cántaro azufre 2. Es decir, cambiamos el selenio por azufre, pero los dos tienen estado superconductor, los dos tienen estructura 2H y 1T. Mi idea inicial era que pasara lo mismo, empezar a buscar por la superficie con mi microscopio hasta que encontrara una 2H y una debajo 1T. Pues me tiré meses haciendo y no lo encontré. Pero sí encontré lo siguiente. Encontré capas levantadas en la superficie. Esto es una capita, a pesar de que esta estructura es 2H y esta es 2H, como pueden ver en la imagen de átomos a través de la transformada de Fourier, los dos están en 2H, resulta que la de acá está levantada, es como un cuadro, ¿no? O un libro al cual le levanto una de las hojas y queda así, levantadito. Es decir, que esta capa de acá encima estaba de alguna forma flotando, estaba desligada del resto del material. Y aquí pues pasaba exactamente lo mismo. Esos bordes, ¿por qué se ven así? Porque yo ese material antes de enfriarlo lo exfolio. Exfoliarlo quiere decir que le pongo una cinta pegante encima y la arranco para limpiarlo. Pues cuando hice el proceso de pegar la cinta y arrancarlo, se levantaron esas capas. Y ahí tuve el papayazo para medir propiedades 2-dimensionales. Porque esa capa estaba flotando y estaba separada del resto del material. Y ahí viene que encontré, voilà, el pico a la energía de Fermi. Y esto es súper bonito, esto es una imagen, la real y la imagen de espectroscopía. Rojo indica gap superconductor, azul significa pico a la energía de Fermi. Miren que acá el material que es bulk, el material que es grande, está en el estado superconductor. Y la capa que se levantó, sobre toda la capa aparece ese estado localizado, ese pico a la energía de Fermi, donde viven todos esos pares de Cooper. Teóricamente, hay un montón de intentos de explicación para ese fenómeno. Uno de esos intentos se llaman fermiones de Majorana. Aparentemente, en estos materiales, cuando se baja la dimensionalidad, esos pares de Cooper se convierten en algo llamado los fermiones de Majorana, que hasta ahora nadie ha medido, que hasta ahora nadie ha descubierto. ¿Son fermiones de Majorana? ¿Sí o no? No se sabe. Otra posibilidad es una cosa llamada estados de Andreev, que toda la conducción en esa capa se da a través de un fenómeno de estados de reflexiones de Andreev entre pares de Cooper, que tiene pues un andamiaje teórico grande, pero que el efecto son picos en la densidad de estados. Entonces en este momento siguen abiertas esa pregunta: ¿qué tipo de cosipartículas tenemos en este estado? No se sabe. Todos estos resultados están publicados a la espera de un excelente teórico que nos diga de qué se trata. Entonces la pregunta es esa: ¿qué le sucedió a los pares de Cooper que predijo la teoría BCS? ¿En qué se convirtieron cuando la superconductividad se vuelve 2-dimensional y para qué los podemos usar? Primera respuesta: acuérdense que el TC pasó de 200 milikelvin a 1 Kelvin, subió 5 veces. Si logramos hacer eso en un high TC,
Los superconductores de alta temperatura crítica pueden tener una temperatura crítica, digamos, de 100 Kelvin. Si se la subo 5 veces, se convierte en 500 Kelvin. Eso es, ¿cuánto? 250 grados centígrados. Sería el superconductor de alta temperatura crítica. Entonces ahora la tarea es entender la superconductividad dos-dimensional para poder llegar a esa finalidad. Un superconductor a temperatura crítica. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente conferencia. Entonces tenemos tiempo suficiente para preguntas. Buenas tardes. Tengo una inquietud, pues, que la tengo desde hace mucho, que es esto con la onda de densidad de carga, CDW. Estoy haciendo unas medidas y pues siempre llegamos a esa parte y es una duda que necesito que me aclaren. Claro, Espero poder indicar. Digamos, tenemos un domo superconductor, ¿cierto? Entonces, en los cuales yo estoy dopando cierto material y a cierta temperatura pues me genera un domo. Entonces, la parte de la izquierda, pues arriba del domo es metálico, la parte de la derecha es antiferro. la onda de densidad de carga, que es la que me sale en la mayoría de los artículos. O sea, eso significa que en esa parte el material ya deja de ser metálico, superconductor y pasa a ser básicamente como un aislante. Bueno, entonces tú me estás hablando de un diagrama de fases de un superconductor, ¿verdad? Entonces, los diagramas de fases se construyen a partir de variar el dopaje, es decir, intercambiar átomos por otros átomos. Y uno logra conseguir que la temperatura superconductora suba o baje. Entonces, a partir de hacer ese mapa de TC a lo largo del cambio de dopaje, se genera ese domo superconductor, que es el cambio de TC, ¿vale? Pero aparte, encima de ese domo superconductor hay diferentes fases del material. Los materiales pueden ser antiferromagnéticos, por ejemplo, pueden ser ferromagnéticos, metales convencionales, lo que tú decías, o aislantes. ¿Qué pasa? Encima de ese domo puede aparecer el fenómeno como que aparece acá, de onda densidad de carga. Cuando el material tiene onda densidad de carga, no deja de ser metálico o no deja de ser aislante. Sigue teniendo las mismas características. Lo único que cambia es donde se ponen los electrones encima de la superficie del material. Entonces, de hecho, un material superconductor puede tener onda densidad de carga, que son estos. Esa onda densidad de carga que yo te pintaba ahí aparece en el material en el estado superconductor. La pregunta es, ¿esas dos fases compiten o son amigas? No se sabe, ni idea. Entonces, hay algunos artículos que muestran que cuando se mata la onda densidad de carga con dopaje, sube la temperatura crítica. Que cuando se mata la temperatura crítica superconductora metiendo campo, sube la onda de densidad de carga. Entonces dicen, oiga, esto compite, pero después cogen otro material y pasa exactamente lo contrario, parece que fueran amigos, mata una y se muere la otra. Entonces, son muy diferentes la superconductividad y la onda de densidad de carga, porque la superconductividad sí cambia las propiedades directas del material. Él deja de ser un metal para volverse un superconductor, la onda de densidad de carga no. Si es superconductor, sigue siendo superconductor. Si es metálico, sigue siendo metálico. Cuando tú haces una curva de resistencia en función de la temperatura, el metal se ve, pues, digamos, una línea recta, por ejemplo. Cuando transita a la onda de densidad de carga, se ve un piquito chiquito como un codo y sigue como un corriente, como si nada. Lo único que pasa es ese codito en la resistencia. La resistencia incrementa momentáneamente cuando los electrones se asocian espacialmente, pero sigue comportándose de forma normal. ¿Te respondí la pregunta? A ver, sigue cliente. Voy a pensarla mejor. Allá hay otra pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta era, cuando se hablaba que los electrones atravesaban las barreras de potencial, ¿cierto? Eso es para el efecto túnel, ¿verdad? Ese atravesar esas barreras de potencial, ¿cómo se influencia en el Hamiltoniano de la partícula, digamos así?
Pues bueno, se ve muy influenciado. Lo que tú tienes que hacer ahí es solucionar el hamiltoniano para cada una de las zonas del potencial. Entonces tú pones un potencial, una barrera de potencial, entonces tú determinas las zonas. Acá tienes una especie de partícula libre con una onda que es la de partícula libre aproximadamente y solucionas el hamiltoniano con la partícula libre. Dentro del potencial tienes otro hamiltoniano. Entonces lo bonito es que a partir de la solución de todo el hamiltoniano tú encuentras que esa probabilidad de que haya algo ahí no es cero, de que existe una función de onda dentro del potencial. Entonces, ¿cómo lo afecta? Pues la función de onda es diferente, básicamente, es una nueva función de onda. Cuando entra dentro del potencial y una vez sale, pues es una diferente. Entonces, por ejemplo, el dibujo que yo les ponía era una onda aquí al lado derecho, entraba y cuando salía con una amplitud diferente, porque eso es nuestro concepto de función de onda, pero el concepto cuántico es diferente. Lo que cambia son algunas propiedades, lo que cambia es la energía propia de la partícula. Ahí es donde se ve afectado el hamiltoniano. Pero básicamente es solucionable en cada una de las zonas. Si lo haces clásicamente, dentro del potencial siempre te da cero, mientras que cuánticamente no. ¿Preguntas? Angie tenía una pregunta. Voy a hacerlo porque ya me hizo. No, yo también me la estaba haciendo. Esto de la onda de densidad de carga no tiene nada que ver con la óptica en metales, que pues uno tiene esas resonancias ópticas que son oscilaciones colectivas de densidad de carga de los electrones libres del mar de Fermi y los plasmones. ¿Hay algún vínculo entre eso o no tiene nada que ver con eso? Como pueden ver, el profesor de me quiere joder. No tengo idea, pero yo creo que eso pasa en temperatura ambiente, ¿no? Sí, no. Yo no conozco el primer material que tenga una densidad de carga a temperatura ambiente, entonces yo creo que está completamente separado, porque la onda densidad de carga normalmente pasa por debajo de los 100 Kelvin. Entonces sí, pues esto está más relacionado con física de plasmones, pero sí, yo creo que no hay relación. Pero la respuesta no sé. La que hizo la pregunta fue Angie, ¿no? Bueno, otra pregunta. Ya Carlos tienes... Ahorita charlamos, me invito a un poquito. Por acá hay la pregunta del profesor Isidro. Buenas tardes. Bueno, no sé qué tan pertinente es la pregunta, pero quisiera saber si entender un poquito sobre el microscopio de fuerza atómica y si tiene alguna relación con, o sea, si históricamente. Es muy pertinente, de hecho. Entonces, el nacimiento del STM, el microscopio de efecto túnel, fue precisamente el nacimiento de todas estas técnicas de sondas de barrido. Entonces, tan pronto se fabricó el STM y se empezaron a buscar otras opciones. Y la siguiente que apareció fue la FM, que es un microscopio de fuerza atómica, que básicamente tiene diferentes módulos, ¿no? Sí, diferentes modos, pero el típico es el modo de contacto, que es coger una punta sobre un cantilever, mandarlo y hacer que ese cantilever toque la superficie. Entonces básicamente es reconstruir una imagen como si uno cerrara los ojos y empezara a tocar y uy, acá hay una tapa. Eso hace la FM, y la FM toca la superficie y a partir de cómo se deflecta ese cantilever reconstruye la superficie. La diferencia entre el STM y la FM es que el STM no es de contacto, nunca toca el material, el AFM sí. ¿Cuáles son los riesgos de la FM? Que puedes rayar los materiales, que los puedes arrastrar lo que está ahí. Pero el FM tiene otro modo que es el de no contacto, que es poner a vibrar el cantilever y cuando lo acercan lo suficiente a la punta, a la muestra, aparecen fuerzas entre los dos que cambian la frecuencia de oscilación. Entonces tú puedes empezar a barrer y mirar cómo cambia la frecuencia de oscilación y reconstruir la superficie sin tocarla. Pero son técnicas diferentes. Con el FM no puedes ver propiedades electrónicas, es decir, densidad de estados. Esa es la diferencia grande. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Bueno, yo quería saber, tú aquí nos estás hablando de lo que hiciste en tu maestría o doctorado, no recuerdo, doctorado, ¿cierto? Tus resultados. Me gustaría saber más cómo lo vas a hacer ahorita en la central, o qué es lo que llevas, cómo vas el laboratorio y todo eso. Bueno, buenísima pregunta porque me hago publicidad. Entonces, básicamente, bueno, uno para hacer ciencia experimental pues necesita algo de recursos, plata,
Entonces, afortunadamente la Universidad Central la está poniendo. Y la Universidad Central tiene diferentes talleres. Entonces, hay un taller de mecánica, uno de electrónica y uno de sistemas. Se llama la UDIT, que es la Unidad de Apoyo a la Investigación. Entonces, uno va allá al taller y dice, oiga, necesito fabricar tal cosa. Y le dice, claro, pobre, se la fabricamos, aparte le ponemos la plata. Entonces, yo le dije, vea, yo sé fabricar el microscopio, pero necesito primero que mecanicen las piezas. ¿Se acuerdan de eso que les mostré todo feo? Esos son piezas de titanio. Entonces hay que mecanizar piezas de titanio. Y dijeron, listo, profe, hágale. A mí me dieron la plata, compré el titanio, empezaron a mecanizar, pero el titanio es muy difícil de mecanizar. Y en Colombia hay muy poquita gente que sabe mecanizarlo. Entonces compré unas herramientas de 8 millones de pesos para mecanizarlo y las partieron todas, porque no sabe mecanizar el titanio. Entonces trajimos un experto, les enseñó a mecanizar el titanio, volvimos a comprar las herramientas de 8, ya lo mecanizaron, ya aprendieron a hacer, y en este momento tengo todo el cuerpo del microscopio, es decir, la parte del cuerpo, el titanio, completamente construido. Ya compré los piezotubos, yo lo voy a armar, y los ingenieros electrónicos están armando todo el sistema de control electrónico. En este momento están fabricando las tarjetas allá abajo en la universidad. Una vez que tenga eso, mi idea es buscar fondos para comprar un crióstato que me permita bajar unas 4 Kelvin. Pero mientras tanto, voy a hacer mediciones a temperatura ambiente y en colaboración con la Universidad de los Andes voy a hacer mediciones a baja temperatura y altos campos magnéticos. Y estoy buscando estudiantes. Así que... Ahí está la respuesta a la pregunta siguiente. Entonces, bueno, pues ya que menciona el asunto, por acá hay varios interesados en estos temas de la superconductividad y de la microscopía, pues de este efecto túnel. De hecho, bueno, Augusto sabe, hay algunos que ya están trabajando también en cooperación con Gabriel y con Paula. ¿Conoces a Paula? Paula Giraldo. Sí, me suena. Me casé con ella. Es la esposa de Daniel Lozano. Entonces, pues ahí está la invitación para todos, la retícula que hace Augusto. Si están buscando qué hacer de trabajo de grado o qué hacer después de grado, pues va a ser posibilidad, ¿no? ¿Hay posgrados allí? Buenísima la pregunta. En enero abrimos el posgrado de nanotecnología, la maestría. Entonces, todos bienvenidos tanto a hacer tesis de pregrado y dar el salto a la maestría de nanotecnología, donde haremos ahí tesis encaminadas hacia esto. Entonces, todos son bienvenidos y puertas abiertas todo el tiempo para las colaboraciones, es solo que me contacten y pues charlamos. ¿Qué lo hacemos aquí junto con el profesor César, que es un gran amigo de él? Entonces, por supuesto que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradezcamos de nuevo al profesor Augusto Galvis. Muchas gracias por venir, a pesar del puente